verso, el capítulo 5, en donde siempre como Krishna, cuando terminan los capítulos, siempre Krishna da la conclusión, ¿no? Bhaktaram yakyatavasam Sarvalokamaheshwaram Suridam sarvabhutanam Yatvamam shanti vrichati Bhaktaram yakyatavasam Sarvalokamaheshwaram Suridam sarvabhutanam Yatvamam shanti vrichati Bhaktaram yakyatavasam Sarvalokamaheshwaram Suridam sarvabhutanam Yatvamam shanti vrichati. ¿Alguien? Bhuktarajagya-tapasam Sarvalokamaheshwaram Suhridam sarvabhutanam Yatvamam shanti vrichati Bhuktaram jamna-tapasam Suhridam sarvabhutanam Yatvamam sati ruchati Bhaktaram yagyatapasam Sarvalokamaheshwaram Suhridam sarvabhutanam Yatvamam shanti vrichati Bhaktaram yagyatapasam Sarvalokamaheshwaram Suhridam sarvabhutanam Yatvamam shanti vrichati. ¿Alguien más? Bhaktaram yagyatapasam Sarvalokamaheshwaram Suhridam sarvabhutanam Yatvamam shanti vrichati. Bhaktaram beneficiario Yagya de los sacrificios Tapasam penitencias y austeridades Sarvaloka de todos los planetas y los semidioses que están en ellos Mahaishvaram el Señor Supremo Suridam el benefactor Sarva de todas Bhutanam las entidades vivientes Yatva conociendo así Mam a mí el Señor Krishna Shantim alivio de los tormentos materiales Richati uno encuentro. Traducción. Una persona que tiene plena conciencia de mí, que me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, como el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y como el benefactor y bien queriente de todas las entidades vivientes, se libra de los tormentos, de los sufrimientos materiales y encuentra la paz. Significado.
Todas las almas condicionadas que están en las garras de la energía ilusoria ansían encontrar la paz en el mundo material. Pero ellas no conocen la fórmula de la paz, la cual se explica en esta parte del Bhagavad Gita. La mejor fórmula para la paz es simplemente esta. El Señor Krishna es el beneficiario de todas las actividades humanas. Los hombres deben ofrecerle todo el sacrificio trascendental del Señor, porque Él es el propietario de todos los planetas y de sus respectivos semidioses. Nadie es más grande que Él. Él es más grande que los semidioses más grandes de todos, es decir, el Señor Shiva y el Señor Brahma. En los Vedas, Shvetashvatara Upanishad 6.7, se describe al Señor Supremo como Tamishwaranam Paramam Maheshwaram. Las entidades vivientes, bajo el hechizo de la ilusión, están tratando de ser amas de todo lo que ven, pero en realidad están dominadas por la energía material del Señor. El Señor es el amo de la naturaleza material, y las almas condicionadas se hallan bajo las estrictas reglas de la naturaleza material. A menos que uno entienda estos hechos claros, no es posible encontrar la paz en el mundo, ni individual ni colectivamente. Este es el sentir en el estado de conciencia de Krishna. El Señor Krishna es el predominador supremo, y todas las entidades vivientes, incluso los grandes semidioses, son sus subordinados. Uno puede encontrar la paz perfecta solo si se tiene completa conciencia de Krishna. Este capítulo 5 es una explicación práctica del proceso de conciencia de Krishna, generalmente conocido como Karma Yoga. Aquí se contesta la pregunta producto de la especulación mental acerca de cómo el Karma Yoga puede brindar la liberación. Trabajar con conciencia de Krishna es trabajar con pleno conocimiento de que el Señor es el predominador. Ese trabajo no es diferente del conocimiento trascendental. El proceso directo de conciencia de Krishna es el Bhakti Yoga, y el Jnana Yoga es un sendero que conduce al Bhakti Yoga. Conciencia de Krishna significa trabajar con pleno conocimiento de la relación que uno tiene con el Absoluto Supremo. Y la perfección de ese estado de conciencia es el pleno conocimiento acerca de Krishna o la suprema persona de Dios. El alma pura, en su carácter de parte integral fragmentaria de Dios, es la sirvienta eterna de Dios. Ella se pone en contacto con Maya, la ilusión, debido al deseo de enseñorearse de Maya, y esa es la causa de sus muchos sufrimientos. Mientras ella está en contacto con la materia, tiene que trabajar en función de las necesidades materiales. Sin embargo, el proceso de conciencia de Krishna lo lleva a uno a la vida espiritual, incluso mientras uno se encuentra dentro de la jurisdicción de la materia, ya que es un despertar de la existencia espiritual mediante la práctica del mundo material. Cuanto más uno está adelantado, más está liberado de las garras de la materia. El Señor no es parcial para con nadie. Todo depende de la ejecución práctica de los deberes de uno en el proceso de conciencia de Krishna, la cual lo ayuda a uno a controlar los sentidos en todos los aspectos y conquistar la influencia del deseo y la ira. Y aquel que se mantiene firme en el estado de conciencia de Krishna, controlando las pasiones antedichas, permanece de hecho en la etapa trascendental, o Brahma Nirvana. El misticismo yoga de 8 fases se practica automáticamente en el proceso de conciencia de Krishna, porque en este se cumple el propósito supremo. En la práctica del yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi,
hay un proceso gradual de elevación, pero ello únicamente sirve de antesala de la perfección del servicio devocional, que es lo único que le puede conferir la paz al ser humano. La perfección del servicio devocional es la máxima perfección de la vida. Y como dije, el capítulo se termina así, acá, y por eso termina con una frase. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 5 del Srimad Bhagavad Gita, titulado Karma Yoga, o la acción con conciencia de Krishna. Y vamos a repetir el verso otra vez. Bhaktaram yakyatavasam sarvaloka maheshwaram suridam sarvabhutanam yatmanam shantim richati. Una persona que tiene plena conciencia de mí, que me conoce como beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, como el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y como el benefactor y bienqueriente de todas las entidades vivientes, se libra de los tormentos, los sufrimientos materiales y encuentra la paz. Y como Pablo comienza, el significado dice que en todas partes están buscando la paz. ¿No? Ahora otra vez, hay una gran catástrofe en Europa, y una guerra, ¿no? Que comenzó de nada, de repente se manifestó, y ahora todo el mundo está hablando de la paz. Tengo entendido que como es el director de la UNO está yendo ahí para animar a los partidos, ¿no? O especialmente a un lado, un partido que termina la guerra y que de nuevo restablezca la paz. Ese verso es un verso muy importante. Cuando yo, antes de volverme devoto, muy lejos de acá, habían venido los primeros devotos a Europa, especialmente un devoto había venido solito para abrir un templo. Primero trató de entrar en Inglaterra, no lo dejaron entrar, porque en esta época Londres era como el Meca de los hippies, y los ingleses ya estaban cansados de que venían tantos hippies de todas partes de Europa. Y bueno, y además él tenía Jagannath en su bolso. Y entonces la imitación de la está completamente. ¿No? Tiene muñecos acá, rarísimos. Entonces, Shivananda se fue primero a Holanda. Holanda, Amsterdam. Shivananda, ¿sí? Y se fue a Amsterdam y de ahí fue a, ahí encontró a alguien que se interesaba, pero no encontraron un lugar para quedarse. Y después fue a Alemania, se fue a Berlín. ¿No? En esa época en Berlín había muchas casas destruidas todavía en la guerra. Ruinas, ¿sí? Ruinas, sí. Entonces no encontró un lugar y se quedó en las ruinas ahí, viviendo ahí, ¿no? Con su bhakta, con su primer devoto. Y entonces le escribió a Srila Prabhupada, haga un templo, sí o sí, de una forma u otra. Pero no resultó. Y se fueron a Hamburgo. Y ahí sí, ¿no? Crearon un templo. Y Prabhupada se empezó a mandarles devotos también en Estados Unidos. Inclusive un devoto que apenas tenía 18 años, un bhakta, que vino bajo la condición de su padre, que tenía que hacer un aprendizaje de joyería. Joyería, sí. Entonces él vino y Shivananda, vino otro más, y de esa forma, ¿no? Empezaron, y Pablo también llamó a un devoto que sabía de la India, ¿no? Que saben que, capaz no lo saben, pero en esa época, cuando Pablo vino a Occidente, los Estados Unidos estaban en guerra en Vietnam, y llamaban a todos los jóvenes los muchachos para que tomen parte en la guerra. Entonces en un momento Prabhupada también decía que es ridículo, que nuestros bhaktas no son kshatriyas,
¿no? Si no son mansitos, y son vegetarianos, y comen carne. Entonces Pablo había empezado a mandar a algunos devotos fuera de Estados Unidos para que no tengan que hacer su servicio militar. Y también habían mandado 2 devotos a la India. Y a uno era una cosa había aprendido de impresión. Entonces Pablo quería que vuelva, ¿no?, a Occidente, que se fuera a Alemania e empezar a imprimir. Bueno, entonces antes de volver devoto ya habían llegado los devotos y me fui a un concierto de rock. ¿Cómo se dice? Concierto rock. ¿No? Era Eric Clapton, ¿no? No sé si conocen todavía. Y bueno, y cuando estaba por entrar, en cada lado de entrada había un devoto. Bien. Y estaban, vendiendo sus fórmulas de la paz. Este mismo verso. Esa fue la primera impresión que hicieron ahí, ¿no? La fórmula de la paz. La misma fórmula de la paz todavía está en la ciencia y la autorización. ¿Cómo se llama el libro acá todavía? Sí. Ciencia y la autorización. Y bueno, estaban distribuyendo esto y fue la primera vez que vi devotos que estaban ahí como ¿no?, llamando la atención, ¿no? Como Pablo siempre decía, al verlo un Vaishnava uno se acuerda de Krishna, ¿no? Entonces estaban ahí con tila, kituti, kota, ¿no? Y con cada uno tiene una bolsa con esas impresiones de fórmula de la paz, ¿no? Y yo también conseguí una para unos fénix, ¿no? Hoy son todos australes, no existen los fénix. Y bueno, esa fue la primera cosa que me llevé y bueno, empecé a leer la fórmula y bueno, y en esa época yo vivía en una comunidad de jóvenes, ¿no? En esa era como la onda, ¿cómo es eso, no? Uno vivía con otros chicos, así en la comunidad. En Hamburgo, sí. Y un día apareció en nuestra comunidad un chico muy raro, ¿no? Se llamaba Itamashuk. Era un devoto de Vishnu Prabhupada, que se había ido del templo. Prabhupada lo había mandado a Alemania para ayudar, pero no sé qué pasó y se fue del templo. Y de repente apareció en nuestra comunidad, ¿no? Era muy diferente a los demás, ¿no? En esa época nosotros tenemos un altar inclusive, y cada uno ponía lo que era sagrado en ese altar, ¿no? Cada uno un mueble así, todo el mundo ponía esa foto. Inclusive algunos ponían George Harrison, ¿no? Por estilo, ¿sí? Entonces, pero ese chico era muy diferente, ¿no? Era muy tranquilo y no hacía lo que nosotros hacíamos no todo esto que se hace así hoy de hace tanto. Bueno, entonces y él empezó a cantar Hare Krishna y empezó a cocinar para nosotros. Bueno, así comenzó. Y un día nos invitó al templo. Fuimos con él al templo. Nosotros ya habíamos visto la publicidad de los devotos en un lugar ahí. Pero nos parecía no como algo espiritual, sino como un restaurante, porque invitaban a comer. No sé. Entonces fuimos con él y llegamos tarde. Ya había terminado todo, solo se sabía pasar en ese momento. Y nos servían un plato de comida increíble, no lo podíamos creer. Qué rico que era eso, ¿no? En esa época los devotos cocinaban estrictamente las preparaciones que Pablo les había enseñado. No había pizza ni nada de esto. Bueno, nada contra la pizza. Sino que era todo halava, y chapati, puris, arroz dulce, ¿no? Y todo eso. Sí. Entonces, y lassi también, ¿no? Lassi. No sé si conocen eso todavía. Y bueno, y nos quedamos ahí comiendo y bueno, de esa manera empezamos a traernos más al templo y empezamos más o menos a volvernos devotos, aunque yo no quería sacrificar mi independencia, ¿no es cierto? Porque esto era como la onda en esa época, todo el mundo quería ser independiente, no aceptar ninguna autoridades y todo eso. Bueno, entonces me conseguí un par de cartas y empecé a viajar. No sé cómo se dice.
Ya, y caminé en un lugar fuera de Alemania, en otro lugar. Y empecé a cantar ahí. Me sentía en medio de todo el mundo y cantaba Hare Krishna, ¿no? Pero me daba cuenta que no, andaban en otra cosa, con LSD, no sé qué más y tantas cosas, ¿no? Y no se atraían. Entonces empecé a sentirme solito ahí, sentir la separación de los devotos. Y volví. Y cuando volví al templo, ¿no? Abro la puerta y está Shivananda. Y Shivananda me dice, te estábamos esperando, por fin estás. Nadie jamás me ha recibido así, ¿no? Me roba el corazón, como dice. Bueno, entonces volviendo al Bhagavad Gita ahora, ¿no es cierto? Esa fue la historia, como la primera literatura que recibí fue la fórmula de la paz. Bueno, entonces esa fórmula de paz es muy importante. Como dije, como mencioné antes, todo el mundo está buscando la paz. Mismo la paz personal, ¿cómo se llama? Uno mismo, el ambiente y todo eso, ¿no? En época vieja decimos, buscamos la buena onda, ¿sí se ve? Y bueno, y acá Krishna nos está dando esa fórmula de la paz, ¿no es cierto? ¿No? ¿Y cómo es eso? Bhaktaram Yakatamasam, ¿no? Que se establece como Bhaktaram, como el supremo disfrutador. Y todo lo que hacemos debemos aprender a hacerlo para complacer a Krishna. El resultado de todas las actividades debe estar, por lo menos una parte debe ser sacrificado o ofrecido a Krishna. Bhaktaram Yakatamasam. Y entonces, en otras palabras, Krishna es el Purusha, el Adi Purusha, supremo disfrutador. Eso lo debemos entender. Sarva Loka Maheshwaram. Sarva Loka, ¿no? En español, loka es una loca, ¿no es cierto? Pero en sánscrito es planeta, ¿no? Sarva Loka significa todos los planetas. Que ella dice que todos esos planetas me pertenecen. O sea, todos se encuentran, inclusive en los planetas, todos los detalles, cada cosa es en realidad la propiedad del Señor. Mismo todo lo que tenemos nosotros también en realidad pertenece a Krishna. Entonces, ¿no? Bhaktaram Yakatamasam, Sarva Loka Maheshwaram. Debemos, como decimos en el comienzo, debemos verlo relacionado con Krishna. Debemos ser, bueno, eso se conoce como conciencia de Krishna. ¿No es cierto? Conciencia de Krishna. ¿No? Si la Prabhupada dio esa expresión tan linda, ¿no? La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Entonces nosotros todos en realidad originalmente somos conscientes de Krishna, y Prabhupada menciona el significado que el proceso de conciencia de Krishna, el servicio devocional, es un proceso de despertar esa conciencia de Krishna. No estamos despiertos, sino que estamos soñando, nos encontramos bajo la influencia de las tres modalidades del desarrollo. Tamoguna, Rajaguna, ¿no? Y Sattva-guna. Normalmente, ¿no? Normalmente las entidades se encuentran más que nada bajo la influencia de la ignorancia y la pasión, ¿no? Y rara vez se encuentra alguien que está realmente situado en la moda de la bondad. ¿Sí? Prabhupada decía que la bondad era como la base de la conciencia de Krishna, ¿no? Así como Prabhupada decía, como es muy difícil encender pasto verde, fresco, pero cuando el pasto está seco, se enciende muy rápidamente, ¿no? En forma similar, al situarnos en la bondad, la conciencia de Krishna se enciende o se despierta más fácilmente, ¿no? ¿Y qué significa esto? ¿No? Que nosotros debemos establecernos en armonía con las leyes, con las leyes de Dios, y evitar toda clase de actividades contrarias, ¿no? Por ejemplo, Pablo siempre decía, matar o dar dolor a otras entidades vivientes constituye el pecado más grande. No quiere decir matar animales para comerse, solo para complacer el paladar.
solo para la gratificación de los sentidos, ¿no? O en drogarse, por ejemplo, también, ¿no? Nosotros estamos buscando el estado más puro de conciencia de Krishna, ¿no es cierto? Que volvernos despiertos, ¿no es cierto? Y todas esas embriagantes, ¿no? Nublan la conciencia de Krishna. No estamos en condición clara, ¿no? De poder pensar bien claro, ¿sí? Ver las cosas tal como son realmente, ¿no? El sexo ilícito también, ¿no? En realidad, sexo ilícito se refiere, como Pablo decía, se refiere al sexo dentro del matrimonio solamente, ¿no? Con la idea de procrear, ¿sí? Crear buenos hijos, tener buenos hijos. ¿No? Hoy en día, ¿cómo se deja esto a la casualidad? ¿Sí? La casualidad, ¿no? Los hijos son correspondientes. ¿Correspondientes? Acuerdo, eso. ¿No? Por eso hay tantos problemas con los niños hoy en día, con los jóvenes. ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, en el Bhagavad Gita hay una parte muy interesante donde Arjuna dice, ¿no? Ustedes conocen el Bhagavad Gita, ¿no es cierto? ¿No? Es la conversación entre Krishna y Arjuna. ¿No? Y Arjuna es guerrero, ¿no es cierto? Y está entonces por comenzar una guerra bajo la guía de Krishna, bajo la guía del Señor. ¿No? Y uno de los argumentos de Arjuna para no pelear era, si yo mato a esos hombres acá, las mujeres van a estar, sus esposas van a estar desprotegidas y van a ser explotadas, dice, por hombres inescrupulosos. Y en base de eso van a ser muchos niños indeseados. Y esos niños indeseados van a destruir las fibras, dice, de la sociedad, ¿cómo se dice la palabra? Las fibras. Las fibras de la sociedad. Y de esa manera que Arjuna menciona, se van destruyendo las tradiciones, la cultura, y van a crear condiciones o atmósferas demoníacas, como dice Bhagavad Gita, ¿no? Así que otro, ¿no? Y juego de azar lo mismo. Juego de azar agita la mente tal, inclusive uno tiende a engañar, ¿no es cierto? Y todas esas cosas, ¿no? Y es muy difícil mantenerse quieto, ¿no? en esas clases de actividades, ¿no? Y Pablo dice eso como son las bases, ¿no? Para restablecer, ¿no? Situándonos en el amor de la bondad y cantando Hare Krishna, ¿no? Purificando el corazón, purificando la mente, y así en forma natural despertar la conciencia dormida en el corazón, la que es la conciencia de Krishna. Entonces, ¿no? Krishna menciona la fórmula acá, ¿no? para obtener la paz. Y la paz solo se logra al saber cómo establecer, ¿no? la armonía, establecerse en armonía con el entorno, con la naturaleza, con las leyes de Dios. Y esa es la manera, ¿no? Eso Krishna lo recomienda, ¿no? Esa es la base de la vida espiritual. Hemos visto, ¿no? Por ejemplo, hoy en día ya hay mucha gente mucho más vegetarianos y veganos. Ya muy poca gente fuma, inclusive. Antes, ¿no? Cuando nosotros fuimos devotos, todo el mundo fumaba, nosotros mismos también, ¿no? Con el cigarrillo ahí, ¿no? Era parte de la imagen más o menos, ¿no? Para dar la impresión de ser como ¿no? Como un vaquero o algo por el estilo. Ser rudo y todo eso. Pero ya con la prédica de la conciencia de Krishna, ¿no? En todas partes donde los devotos han predicado mucho, reciben muchos libros, todas esas cosas se van manifestando, ¿sí? Nosotros nos vemos relacionados con el movimiento de Sangha. Así que la fórmula paz es muy importante, ¿no? Entendiendo todo esto, ¿no? En el Bhagavad Gita Krishna dice, ¿no? Después de vidas y muertes, cuando uno logra, ¿no? Con exactamente la traducción en español, solo la sé en alemán.
¿no? Cuando uno, después de muchos nacimientos y muertes, si uno logra verdadero conocimiento, se entrega a mí sabiendo que yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que existe, ¿no? En otras palabras, conocimiento debe terminar, culminar en la relación de Dios. En otras palabras, no entender a Dios en realidad es una falta de educación, falta de conocimiento sobre Él. Claro que, ¿no? Las antiguas religiones que conocemos en Occidente normalmente no nos dan conocimiento bien claro acerca de Dios. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Dice que Dios creó el mundo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo creó? ¿No? Esa información está. Eso lo encontramos, por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam. Ahí se dan muchos detalles acerca de la creación, ¿no? Cómo se van a establecer los diferentes elementos y todo esto. Y de dónde, ¿no? Cómo se establece la vida, de dónde, ¿no? ¿Qué es la vida, qué es la conciencia y todas esas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, como Krishna también, ¿no? Comienza el Bhagavad Gita instruyéndonos con la base del conocimiento. De que no asmin yatate, como así como el alma corporifica pasa continuamente la niñez a la juventud y luego la vejez, en forma similar cuando llega la muerte, el alma pasa a otro cuerpo. El alma sensata no se confunde por tales cambios. En otras palabras, el alma que ha encontrado la paz. Eso es la base. Pero estos conceptos solo lo encontremos en el Bhagavad Gita, en la literatura védica. Por eso yo recibí una vez una carta de Srila Prabhupada. Nosotros habíamos salido a Harinam. En esa época no había libros todavía y distribuimos solo invitaciones al templo. Un grupo chiquitito de devotos, como 5 o 6 devotos. Cada 20 minutos cambiábamos los que cantaban y los que distribuían las invitaciones. Y bueno, éramos devotos, ¿no? Jovencitos, sin mucha experiencia. Y yo estaba distribuyendo invitaciones, se me acercó un cristiano, ¿sí? Esos cristianos newborn, ¿cómo se dice? Nacidos nuevos. Recién nacido, como no sé cómo se dice eso. Y me empezó a hablar y me dejó completamente confundido. Y el grupo ya se había ido. Entonces, por fin, ¿no? Me junté de nuevo a los devotos y me vieron viendo bastante confundidos. Y volvimos al templo y un devoto me dijo, mira, escribe a Prabhupada, cuéntale el problema que tienes hoy. Entonces le escribí una carta a Srila Prabhupada y Prabhupada respondió y me decía, qué bueno que sentís tanto por Jesucristo. Lo dijo, primera frase. Y después dijo, pero hoy en día estamos viviendo una era muy diferente a la era de Jesucristo. En la era de Jesucristo la gente era muy simple. Había poca educación. Y por eso Jesucristo tenía que, para convencernos de algo místico, tenía que manifestar milagros. Eso es lo único, ¿no? Eso hacía que la gente creía en algo más allá, ¿no es cierto? Algo excepcional. Entonces, Prabhupada dijo, hoy en día la gente es mucho más educada. Y nuestros libros, los Vedas, dan muchas explicaciones interesantes a las personas educadas. En ese momento Pablo me dijo, bueno, entonces tienen que presentar los libros. Y como no abrí libros todavía, Pablo me decía también, bueno, ¿por qué no asistes al devoto que está traduciendo los libros, ayudándole, ¿no? en editar? ¿No? Sí, todo esto. ¿No? Y en esa misma carta me decía, si tú eres devoto y estás siguiendo los 4 principios, automáticamente estás también cumpliendo con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están también incluidos en estos 10 mandamientos. Bueno,
esa carta, un poco más largo lo que mencioné ahora, ¿no? Tengo la costumbre de leerla en el día de la Navidad. ¿Navidad? Sí. Para los devotos. ¿No? Porque, bueno, no sé cómo será acá, pero en Buenos Aires, donde tuve mucho tiempo, ¿no? Navidad es algo muy, muy especial, ¿no? Muchas semanas de familia y todo eso, ¿no? Y tenemos la costumbre de, bueno, hacer una fiesta también en el templo. Bueno, entonces, ¿no? Srila Prabhupada decía eso, que, ¿no? Si realmente estás interesado en una vida espiritual, o las enseñanzas enseñadas por Jesucristo, vas a encontrar mucha información más detallada en nuestros libros. Así como el Bhagavad Gita. En esa época no tuvimos Bhagavad Gita todavía. Yo recuerdo cuando nosotros imprimimos Bhagavad Gita en Alemania en esa época, ¿no? Eso fue en 74. Y fuimos al primer festival de Mayapur. Primer festival. ¿No? Y nuestro devoto mayor llevó éramos 4 presidentes del templo que habíamos abierto templos en diferentes ciudades. Y nos llevó a la India. Y bueno, entonces llevamos el Bhagavad Gita recién impreso. Y entonces estaba Srila Prabhupada en el templo de Calcuta, en Albert Road. Todavía está esa casa, todavía están los devotos, tienen un templo en Albert Road. Sí. Entonces fuimos y le presentamos el Bhagavad Gita a Srila Prabhupada. Y era un Bhagavad Gita muy bien impreso, muy buena calidad. Entonces, ¿no? Dimos el libro a Srila Prabhupada y Prabhupada se quedó muy asombrado por la cualidad y todo eso, ¿no? Entonces nos dio el libro de vuelta y Prabhupada quería escuchar cómo sonaba en alemán, cómo él sonaba en alemán. ¿No? Y estábamos leyendo el Bhagavad Gita y Prabhupada se quedó muy atento, ¿no? Mirando, escuchando. Era el primer Bhagavad Gita, libro grande. ¿No? Hasta esa época solo tuvimos libros chicos. Bueno, Back to Godhead, de vuelta al Supremo habíamos hecho también. Y el primer libro en realidad que había salido fue Ishopanishad. ¿Lo tienen acá también? Ishopanishad. ¿Sí? Libro muy importante. ¿Sí? En esa época nosotros aprendimos a cantar el Ishopanishad. Cantábamos el Ishopanishad todos los días, todos los 18 mantras. ¿Sí? Bueno, entonces de ahí, ¿no? Empezamos a distribuir libros, asistiendo a la misión más, digamos, confidencial o más importante de Srila Prabhupada. Inclusive escuché una vez que Dhananjaya, ¿no? Uno de los primeros devotos en Londres, estaba hablando con Srila Prabhupada y justo habían problemas, ¿no? Bueno, siempre hay problemas en el mundo material. Algún templo, no sé, fue en Londres, algo por el estilo. Entonces Prabhupada dijo, ¿no? Si ISKCON no sé cómo se dice. Desaparece. De los libros van a surgir el movimiento del nuevo. Por eso tenemos que tener los libros. Los que no viven en el templo, no tienen acceso, ¿no? a una biblioteca así completa. ¿Ya? Por lo menos deben tener los libros más importantes en casa, ¿no? Como Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. Ahora tenemos también el Chaitanya Charitamrita. Este Chaitanya Charitamrita lo estaba esperando por tantos años, ¿recuerdas? Tantos años. Y después apareció también. Más que nada para los devotos. Para los devotos. Tenemos un montón. Yeah. Chaitanya Charitamrita es tan importante. No los compran. Pero es más como estudio postgraduado, ¿cómo se dice en español? Postgraduado. Postgraduado. Primero Prabhupada dice que vamos a leer Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, Bhagavad Gita. Y después, ¿no? Prabhupada mismo decía, Bhagavad Gita debemos leer a la noche, cuando viene gente de afuera. Cuando viene gente. Bueno, ¿no? Porque es como el ABC de la ciencia espiritual. ¿No? Y después en la mañana, cuando estamos con devotos que ya están practicando conciencia de Krishna, que
no están sometidos al proceso de la conciencia de Krishna. Leemos el Srimad Bhagavatam. Y justo me estaba leyendo a la venta de un libro hace unos días, no sé cuál fue. Sí, y estaba leyendo una cosa muy interesante, me llamó la atención, donde Pablo decía, más importante que pensar es escuchar. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, muy loco. Escuchar. Debemos escuchar. En otras palabras, cuando tenemos libros, ¿no? Y leemos en casa, debemos leerlos fuertes. ¿No? Es mucho más, tiene más potencia, ¿cómo se dice? Mucha más potencia. Shravanam, ¿no? Shravana es el primer principio en el sadhana. Shravanam, escuchar. Debemos escuchar, recibir esas vibraciones sonoras en forma auténtica, de las fuentes, ¿cómo se dice? Autorizadas. Y Prabhupada es nuestra fuente. Prabhupada, ¿no? Todas las palabras de Prabhupada, todo lo que Prabhupada decía, muy importante. Debemos escuchar. No solamente leer los libros, sino que también escuchar los de Prabhupada. En el lugar donde estuve hace poco, ¿no? Todos los lunes los devotos tienen, en vez de la clase Bhagavatam, así leyendo y explicando, que ponen un video de Prabhupada dando la clase de Bhagavatam. Y todos los devotos están, inclusive esos videos tienen debajo la traducción también, ¿sí? Subtítulos. Y subtítulos en varias lenguas, uno puede poner la lengua, ¿no sé? Entonces, ¿no? Los devotos están ahí escuchando, ¿no? Leyendo Srimad Bhagavatam, escuchándolo, leyendo, ¿no? La traducción y todo esto, ¿no? Eso es muy, muy poderoso. Y después de esto, normalmente las clases de Bhagavatam no eran muy largas, ¿no? Pero esenciales, impactas, ¿sí? ¿No? Cada palabra que Pablo decía tenía, ¿no? Fuerza. ¿No? Y después, lo que hacíamos es que cada persona decía lo que había llamado la atención de lo que Pablo recordaban, ¿no es cierto? Y presentaban esos puntos, ¿no es cierto? Y a base de eso se hablaba, ¿no es cierto? Y cuando se acaba esto, la próxima persona decía lo que había escuchado, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Esas vibraciones sonoras, o esas explicaciones que nos da Srila Prabhupada, esa presentación de Srila Prabhupada es tan importante. No debemos regularmente escuchar Srila Prabhupada. Nashta Payeshu Vadashu Nityam Bhagavati Tama Shloke Bhakti Bhavati Nashta. Hay un verso del Bhagavad que dice, regularmente, escuchar el Srimad Bhagavatam y prestarle servicio a los Bhagavatas, ¿no? A grandes almas, ¿no? Purifica el corazón, ¿cómo era el español? Libera el corazón. Sí. Libera el corazón. Todo lo que perturba el corazón. Todo lo que perturba el corazón. Y el servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios se establece como un hecho irrevocable. En otras palabras, que nuestra convicción se vuelve ¿y qué? Hare Krishna ¿y qué? ¿Se dice así? ¿No? Bueno, así cuando los devotos salen a la calle y escriben libros, especialmente cuando ya tienen buena experiencia ya por tiempo y todo eso, ¿no? Están ahí con plena convicción, ¿no? En realidad nadie les puede como confundir o desanimar en su determinación, ¿no es así? Y el servicio devocional se vuelve un hecho irrevocable, escuchando regularmente. Se dice regularmente, no una vez domingo, o una vez, no sé, ¿no? Sino que todos los días debemos escuchar Srimad Bhagavatam. Y los que no tienen la oportunidad de vivir en ashrams, no deben tener su propio altar en casa con unas veladecitas, ¿no? Sí, se recomienda especialmente Gauritai, ¿no? Gauritai son muy misericordiosos.
¿no? Cuando uno adora con detalle. Las ofensas no se toman tan en serio. ¿No? Pero cuando adoramos a Radha Krishna ya es más delicado, o Jagannath también es más delicado. ¿No? Recuerdo que en un momento había un devoto discípulo de Srila Prabhupada, un artista que hacía como obras artísticas. Y un día Prabhupada estaba en Vrindavan y él le mostró unos gonitais chiquititos que había hecho. Entonces Prabhupada le dijo, ¿no? Prestó reverencias a las deidades y Prabhupada dijo, estas deidades las deberíamos distribuir, así como las estamos distribuyendo los libros. Y el mantra que debemos usar, Prabhupada inclusive nos dio un mantra, ¿no? Y dijo, díganles que la adoración de esos muñequitos trae suerte. Bueno, eso, no sé cómo llegué ahí. Ayúdame. Hablando de la adoración de la vida importante en la casa. Sí, la adoración en casa. Por el Bhagavatam, decía que hay que escuchar regularmente el Ya, Bhagavatam. Cuando uno está en un asma hay que tener un programa en la casa. Y hoy en día ustedes son muy afortunados, ¿no? Hay un invento en Internet, ¿no es cierto? ¿No? Es como una espada de doble filo. ¿Cómo se dice en español? Una espada de doble filo. ¿No? Por un lado nos puede degradar a lo máximo, ¿no? Y al mismo tiempo podemos utilizar ese medio para mantener contacto con los devotos, escuchar, tomar parte. Bueno, por ejemplo, tengo entendido que a la venda también hay muchas cosas, clases o lo que sea, ¿no? En el ambiente. Sí. Entonces, yo lo veo tal que estos son todos arreglos de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Él nos dio toda esa facilidad, los kamis crean todas esas cosas, no gastamos tiempo nosotros para inventar todo esto. Y nosotros utilizamos todo eso en el servicio de Krishna. ¿Sí? Como las grabaciones, micrófono, luz, ¿no? Y todas esas cosas que tenemos hoy en día. Había épocas que no existía eso, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era joven, no había teléfonos, esos que se iban así como caminando, ¿no es cierto? No, y era caro. Y uno tenía que buscar un teléfono en la calle, wow, ¿no? Habían colas, ¿no? Pero hoy en día podemos, por ejemplo, quiero comunicarme con Aravinda de otra parte del planeta y ya está Aravinda. Si no está durmiendo, ya está, ¿no? No, a él también me llama, ¿no? Bueno, es muy cuidadoso no llamarlo de noche. De esa manera, todos esos arreglos están ahí para ¿no? ocuparnos en el servicio de Krishna. Eso es lo que dice Krishna acá en ese verso, ¿no? Si utilizamos todo en el servicio de Krishna, logramos una paz inconcebible. Y no solo la paz, sino que nos despertamos a la vida espiritual, ¿no? Ya estamos ahí. Originalmente somos devotos. Desde eternidad somos devotos, ¿no? Pero acá Prabhupada nos dice, ¿no? Cuando hay momentos que nosotros queremos dominar la naturaleza material, la energía inferior, nos enredamos en el plano material. Y bueno, nos enredamos bastante. Y Krishna es muy misericordioso, ¿no? Él nos cumple todos nuestros deseos. Si desarrollamos la conciencia del perro, Krishna nos da la forma perfecta para vivir como él. ¿Sí? Si queremos, no sé, hacer solo comer y nada más, nos da la facilidad también. ¿Sí? Y si queremos toda la vida, todo se centra en el sexo, sexualidad, nos da formas en donde nosotros podemos tener miles de hijos, ¿no es cierto? ¿Sí? Tanta potencia, ¿sí? ¿No? Y si nosotros queremos pelear o competir con los demás,
nos crece esto y esto, ¿no es cierto? ¿Sí? O veneno, ¿no es cierto? Venena para destruir nuestros enemigos. ¿Sí? Pero si somos afortunados, ¿no? Y encontremos en ese viaje, cuerpo a cuerpo, encontremos los devotos, un devoto. ¿No? Allá se dice en un momento, Lava Matra, dice Lava Matra. Lava Matra es una unidad de tiempo como una parte insignificante del segundo. Dice, cuando logremos Lava Matra, la asociación con los devotos, son ese momento, ¿no? Podemos lograr toda la perfección, ¿sí? Si nos aprovechamos bien. ¿Sí? Así que aprovechense al máximo, que tienen tantas facilidades acá para volvernos buenos devotos, para volverse buenos devotos. Bueno, no quiero terminar acá. Quizás hay una pregunta o un comentario. Sí. Reverencias. Le podría explicar a mi esposo, porque él me acompaña a mí, pero no practica conciencia de Krishna, qué significa usar todo en servicio a Krishna. Bueno, hay muchas formas. El tiempo, por ejemplo, ahora sacrificó tiempo para venir acá. ¿Sí? ¿No? Quizás hubiera preferido ir a otro lugar, al cine, ¿sí? ¿No? Pero está acá. Está usando su tiempo. En realidad, Srila Prabhupada hablando, ¿no? Hay una persona que Prabhupada citaba mucho, Chanakya Pandit. Y Chanakya Pandit en un momento dijo, no hay cosa más valiosa, ¿sí? que el tiempo. Una vez que se ha perdido un segundo, no se puede recuperar más. Está perdido. Entonces, utilizando, ¿no? Sacrificando algo de tiempo para la vida espiritual, para volverse más consciente, ¿no? No solo consciente cuando uno se vuelve consciente de Krishna, todo se va iluminando. Cuando uno se vuelve devoto, uno se vuelve mejor esposo, mejor esposa, mejor mexicano, mejor no sé qué, cualquier cosa que uno, ¿no? Ama de casa, hijo, padre, madre, abuelo, todo se vuelve mejor. Por eso Pablo siempre dice que uno se va limpiando, ¿no? Se va limpiando. Y si le sobra dinero, ¿no? Estamos siempre dispuestos a aceptar las ofrendas para adorar a Krishna, para imprimir los libros, para facilitar el servicio a los devotos, servicio, ¿no? Tan importante que hacen los devotos. Lo que contribuyen los devotos es tan importante para la humanidad. Ese conocimiento, esas enseñanzas que hemos recibido, es tan importante que todo el mundo se entere. A veces la gente piensa, yo soy bien enredo con esto, ¿no? Con Hare Krishna y todo esto, ¿no? Pero, ¿no? No, pero en realidad se enriquece, ¿sí? Enriquece de tantas formas. ¿Sí? Es una contribución tan importante para el bienestar de la humanidad. Y no solo la humanidad, hasta los caballos se manifiestan. Hay uno acá, ¿no? El caballo que está escuchando, Hare Krishna, Hare Krishna. Un gato que está todo el tiempo descanso, ¿no? Descansando. Sí. Los pajaritos, acá hay pajaritos rojos, ¿no? También se benefician al escuchar o robar algo de pasar, capaz, ¿no? Sí. Pero eso ya fue bastante. Le doy más. Sí. Quizás usted tiene alguna pregunta. No, gracias por su respuesta.
Y no solo eso, sino que lo que descubrí, yo también cuando me volví devoto, es que asociación tan increíble, gente tan increíble. ¿Sí? Aunque veníamos de lugares y mentalidades o ambientes muy diferentes, de repente armonizamos, ¿sí? Y podíamos trabajar juntos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sea nacionalidad o color de piel o lo que sea. De repente por eso Pablo decía, ISKCON en realidad son las verdaderas Naciones Unidas. Sí. Y Pablo decía, las Naciones Unidas, ¿no? en Nueva York, ¿no? Cada vez hay más banderas, se va dando cada vez más. ¿Sí? ¿No? Mientras que la conciencia de Krishna está reuniendo. ¿Sí? Hay una base que nos une, un centro que nos une. Sarva Karana Karanam. Krishna es la causa de todas las causas. Y nos conectamos a la causa de todas las causas. Y de esa manera se manifiesta la paz. Shanti, 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 Shanti. Sí, por lo menos, ¿no? Si uno no está con eso o no se interesa, por lo menos investiga y ve, ¿no? Que uno mismo puede obtener, tomar provecho de lo que es la conciencia de Krishna. Tenemos muchos proyectos en todas partes del mundo. ¿Sí? Eso es solo un proyecto chiquitito. ¿No? Acá se piensa que no, el proyecto es mucho más grande. ¿No? ¿Sí? Hay unos pocos, hay lugares, por ejemplo en Ucrania, ¿sí? ese país que tiene tantos problemas. ¿No? Hay miles de devotos. Cuando hacen festivales, mismo Guru Prasad nos contó eso. ¿No? Tienen 20,000 devotos ahí para los festivales. Sí. Guru Maharaj. Y en relación con ¿cómo uno puede utilizar la enfermedad en el servicio? Realizando teniendo realizaciones, que en realidad la vida material no es tanto disfrute, que uno piensa. En realidad el disfrute es muy poco. La mayor parte estamos esforzándonos para obtener algún gusto, dinero o algo por el estilo para disfrutar. Y cuando llega el momento del disfrute son unos segundos solamente. Son minutos. Capaz un poco más. ¿No? Pero la mayoría del tiempo estamos solo esforzándonos para obtener los medios para disfrutar. Justo escuché una clase donde de conversaciones de Pablo, donde alguien está, una niña jovencita está preguntando a Srila Prabhupada si él había sufrido, porque Prabhupada había tenido un infarto. Entonces Prabhupada dijo, sí, yo también sentí sufrimiento. ¿No? Entonces la chica se quedó así, ¿no? Porque en ese momento los devotos tienen idea, bueno, el Guru o Prabhupada es completamente trascendental, ¿no es cierto? Está como, ¿no? Como no toca el piso, ni el ¿no? Y Prabhupada le dijo algo interesante, dijo, sí, pero estuve con los devotos, con mis discípulos. Y mis discípulos estaban cantando los santos nombres. Y en base de eso, el sufrimiento no lo sentí tan fuerte. Y en ese momento Prabhupada dio otra cosa importante. Dijo, cuando el devoto sufre, el devoto debe entender que este sufrimiento ya está minimizado, ¿sí? Reducido por la misericordia del Señor. ¿No? Por ejemplo, Prabhupada dice, ¿no? A veces cuando uno prepara el prasad en la cocina, a veces se corta y se corta el dedo, ¿sí? Y sale sangre y uno tiene que ponerse no sé cómo es, curita. Una curita, ¿no? Entonces Prabhupada dice,
En ese momento el devoto debe pensar que en realidad por la misericordia del Señor la reacción ha sido reducida. ¿No? Me hubiera correspondido por mis actividades pecaminosas, sufrir mucho más. Pero por la misericordia del Señor, ese sufrimiento ha sido reducido. ¿Cómo lo dice? ¿Qué fue la pregunta? No Así como podemos utilizar, como utilizar todo en el servicio a Krishna, la enfermedad, ¿cómo podemos? Ya, normalmente cuando la gente sufre, se vuelve más sobria, ¿no es cierto? Y se piensa en cosas más serias. Por ejemplo, alguien se muere en la familia, ¿no es cierto? O alguien se muere. Todo el mundo se vuelve filosófico, comienzan a hablar de Dios, existe Dios, ¿dónde estará ahora? ¿No es cierto? ¿No es así? ¿No? Van a la iglesia y tienen toda la ceremonia de ¿cómo se dice? Y el fúnebre y todo eso, todo serio, ¿no es cierto? Pero no dura mucho. Después se van al restaurante y de nuevo la cerveza y no sé qué más. ¿Qué toman acá? Tequila, cerveza. Tequila. Y se olvidan, de nuevo se vuelven así como superficial, ¿no? Frívolos. Frívolos, sí. En realidad, esos momentos, Prabhupada también nos dijo una cosa muy linda. Dijo, cuando el devoto sufre, ¿no? Él entiende que esto se debe a mis actividades pecaminosas del pasado. ¿Sí? Y cuando mejor dicho, comenzamos con una persona que no es devota. Cuando tal persona sufre, ¿no? Piensa que es injusto, ¿por qué me toca a mí y no a los demás? Y todas esas cosas, ¿no? Y cuando tiene éxito de una forma u otra, piensa, ve, ¿no? Acá estoy, ¿no es cierto? Yo soy la causa de esto. Pero cuando un devoto se encuentra en situaciones así, ¿no? Cuando el devoto sufre, eso se debe a mí. ¿No? Porque hay una justicia perfecta. En realidad, cada cosa tiene su razón. ¿Sí? Es como dije antes, ¿no? Ver imperfecciones en realidad solo se basa en el conocimiento incompleto que uno tiene, ¿no? En el que uno no entiende cómo son las cosas realmente. Entonces, y cuando el devoto tiene éxito, por ejemplo, salió a distribuir libros y salen los libros, ¿no? El devoto no piensa, Prabhu, ¿sabe cuánto distribuye? ¿No? O cuando se leen los resultados, ¿no es cierto? ¿No? Que el primero fue tal y tal y se pone, ¿dónde está la guitarra? Sino que el devoto piensa, en realidad esa fue la misericordia. Eso se debe todo a Krishna. A la misericordia extraordinaria de Krishna. Sí. Esa es la diferencia entre vida material y vida espiritual. Eso significa que el devoto se vuelve muy humilde. ¿Sí? Esa es parte de la purificación. ¿Sí? No se vuelve cada vez más orgulloso, sino que se vuelve más, en realidad no me corresponde, no me formó hasta Krishna, me dio esto para que sea útil, ¿no? En servirse de Dios. ¿Sí? Krishna me mandó a esa persona para que le pueda presentar el set de Bhagavatam. ¿Sí? ¿No es así? Intentamos. Bien, eso es un punto importante también. No es fácil. Nosotros intentemos el resultado de la Krishna. Eso como lo debe ver un devoto. Yo hago el esfuerzo, ¿no? Le oro a Krishna y mi maestro espiritual que me den las facilidades para servirles, y ellos me dan. Prabhupada vino sin nada. Cuando salió a la India apenas tenía 40 rupees. Y yo escuché una vez que esos mismos 40 rupees Prabhupada ni lo gastó. Y cuando volvió a la India con no sé quién, con Kirtananda, ¿no? Utilizó esos 40 rupees para pagar el taxi. Una richa, sí.
Una rickshaw, claro. Y tuvo que pedir el precio. Sí, sí, sí. Eso. Y Prabhupada tenía tanta confianza, ¿no? en su maestro espiritual, tanta fe en su maestro espiritual, que fue. No tenía ningunos amigos, nadie que no daba nada asegurado ahí cuando llega a Estados Unidos. Y Prabhupada dijo, ¿no? Un momento Prabhupada dijo, ¿no? Le preguntaron a Prabhupada, pero Prabhupada, ¿no te sentiste solo ahí como estabas solo en el comienzo? ¿No? Y vienes de la India, un ambiente completamente diferente. ¿No? Y Prabhupada dijo, yo nunca lo sentí eso, siempre he sentido la presencia de mi maestro espiritual. ¿Sí? Vani. ¿No? Hay dos formas de relacionarse con el maestro espiritual. ¿No? Uno es Vapu, la relación física, ¿no? Uno la ve y habla, y presta servicio directamente. ¿No? Y otra es Vani. Vani significa la instrucción del maestro espiritual, las palabras del maestro espiritual. ¿No? Y Pablo explicó inclusive que esa relación Vani, ¿no? va a ser mucho más íntima que la asociación personal. Porque cuando uno se relaciona con el maestro espiritual de forma personal, hay muchas cosas, uno está tímido y todas esas cosas, ¿no es cierto? Sí. O vergüenza, estoy con una persona tan grande, ¿quién soy yo? Sí. Pero Prabhupada recibe la instrucción de su maestro espiritual. Vaya a Occidente, predica, ¿no? en inglés. En esa época la lengua inglesa era como la lengua internacional. ¿No? Entonces, ¿no? Entonces él veía que Prabhupada y su amigo que había venido eran jóvenes educados, ¿no? De buena educación. Prabhupada dijo, ellos son jóvenes educados, ¿por qué no van? ¿No? Y llevan las enseñanzas Chaitanya Mahaprabhu, predican en la lengua inglesa. Y Prabhupada recibió esa instrucción y pasó prácticamente toda su visión, ¿sí? Todo en esa instrucción. ¿Sí? De esa manera no se sentía solo, sino que se sentía acompañado, ¿sí? Por su maestro. ¿Respondí la pregunta? Muchas gracias. Hare Krishna. Mucho. ¿Quieres decir algo? Tenía una pregunta, Maharaj. Sí. En la última parte del comentario de Prabhupada que estábamos leyendo, estaba comentando que después del proceso que termina en Samadhi, a través de Yama, Niyama, etc., que termina en Samadhi, una persona no es solamente la antesala, la decía de Samadhi es solamente la antesala para alcanzar la verdadera paz. Y al mismo tiempo estaba estudiando que en el estado de Samadhi una persona ve todo en modo ecuánime, es decir, la piedra, el oro, amigos, enemigos, éxito, fracaso. Entonces me quedo sorprendido que en ese estado una persona todavía no haya llegado a la paz. Hay un verso lindo que es Krishna Bhakta Nishkama Eta Yashanta Bhukti Mukti Siddhikami Sakaya Yashanta. ¿Conoces ese verso? Creo intuir que se refiere a que los que son Bhukti Kamis, ajá. los que buscan los frutos, que quieren disfrutar el resultado de su trabajo. Mukti, los que buscan la liberación. Sí. Y los Siddhikamis, los yogis que buscan poderes místicos, son todos ashanta. No están satisfechos. Porque siempre quieren más, y más, y más, y más. Nunca encuentran la verdadera paz. ¿Sí? Solo Krishna Bhakta Nishkama Atayivasana. Y el devoto encuentra la paz porque ya no tiene deseos propios, personales, aparte de querer servir o satisfacer los deseos del Señor. No sé, me fui un poco, creo. No, perfecto. ¿Sí? Respuesta perfecta. Aparte, Prabhupada dijo una cosa también. En realidad, yoga, Samadhi, en realidad debe consistir también en la realización del Paramatma del corazón. ¿Sí? Y Prabhupada dijo, ¿no? Yo leí de Prabhupada, y Prabhupada decía, cuando el yogi realiza Paramatma en el corazón, no se queda solo como en forma neutral, ¿cómo se dice? Sí, pasiva, ¿no? Pasiva,
sino que comienza a atraerse de esa forma, porque es tan hermosa. Y desarrolla, ¿no? Despierta como el afecto a esa persona. Y bueno, se despierta el amor, el afecto. Y el amor en realidad se expresa por servicio. Quiere hacer algo por él, ¿no? Mismo cuando la gente se enamora en el plano material, ¿no? Están están las imágenes en el teléfono, no sé qué, no sé, ¿no? Han grabado cosas también, no sé, no tengo mucha experiencia con eso. Ya no. Pero ¿no? Cuando uno está enamorado, quiere hacer algo con placer, la persona quiere, ¿no? Averigua qué le gusta, qué no le gusta, y todas esas cosas. ¿Sí? Si le gustan los mangos, ¡pah! Vamos a buscar el mejor mango. ¿Sí? O no sé, si me gustan los noodles, comen noodles. Sí. Fideos. Ah, sí. Con salsa tomate, no sé. Vamos a hacer esto. Y si le gusta tal cosa, lo vamos a hacer. Y vamos a practicar cualquier austeridad para hacerlo, para complacer el amante. ¿No es así? Sí. Esa es la realidad. Por eso, antesala. Y Baba decía, con respecto a eso, decía, en ese momento, de nuevo, el yogi se vuelve activo. Activo. Servicio devocional es actividad. Actividad purificada. Actividad de servicio devocional. ¿Qué le parece? Hoy en día la gente hace yoga como gimnasia más o menos, ¿no? Para lograr la paz así física, no sé, o lo que sea, o para concentrarse mejor, ¿no? Y todo eso. ¿No es así? Sí. O porque tienen algún problema físico, aprenden alguna sana, no sé. ¿Sí? Pero originalmente yoga significa conexión, ¿no? Conexión, conectarse con Sarva Karana Karanam, con la causa de todas las causas, con el Señor. ¿Qué le parece? Tú eres más experto en yoga. En los 4 En la senderos. filosofía de yoga. ¿Ah? En los 4 senderos. Sí, hasta el primer Es libro. que Patanjali Muni habla en sus sutras de Ishvara, pero los traductores del Patanjali, como se dice, los sutras de Patanjali, no hablan de eso. Bien, por eso hay que tener a alguien como Prabhupada y no un chanta. Chanta no conocen. No es así, engañador. Es un término argentino. Sí, La gente que habla mucho, ¿no? Los argentinos hablan mucho, ¿no? sin decir nada. ¿Sí? Sí. Pura música. Pero acá tenemos un argentino purificado. Vamos a leer los resultados de Sankirtan ¿Ah, sí? de la semana. Ah, sí. Pues sí, ¿no? Sí.